Hola, muy buenas. Hoy toca vídeo de dos conceptos económicos que están muy ligados: la inflación y la deflación. Comenzamos. Como os decía al inicio, vamos a hablar de dos conceptos económicos muy conocidos que vemos habitualmente en las noticias, que quizás se nos escapan un poco, que son la inflación y la deflación. Son dos conceptos que van ligados y, sobre todo, para entender estos dos conceptos necesitamos hablar también de otras siglas que quizás os suenen: el IPC. Y es que en nuestra simplificación simplificada estamos viendo que el IPC es algo importante. El IPC, el índice de precios al consumo, que nos dice, habitualmente es cada mes, pues cómo están los precios en ese país, si están subiendo, si están bajando. Y es que este IPC es como hacer una cesta de la compra en la que se ponen los productos, servicios más habituales que compra una familia media, y digamos que se compara el precio de esa cesta comprada hoy con el precio hace un mes y con el precio hace exactamente un año. Y para hacer, como digo, la simplificación simplificada, digamos que si la cesta ahora cuesta más caro que hace un mes, es que hay inflación. Y si cuesta más barata, es que hay deflación. A ver, esto es la simplificación. Para que haya inflación o deflación, deberíamos tener esta situación repetida en el tiempo. Porque claro, es evidente que es imposible, o prácticamente imposible, que de un mes para otro la cesta cueste exactamente lo mismo. Así que tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de inflación o deflación, es un proceso, como el que vamos a explicar, eso sí, que se va repitiendo en el tiempo. Y nada, simplemente comentaros, además de esta simplificación simplificada, que vamos a ir a hablar del concepto que nos va a ayudar a entender tanto la inflación como la deflación, y es el IPC. El índice de precios al consumo, como digo, es como una cesta de la compra. En el Instituto Nacional de Estadística en España, dependiendo de dónde estéis viendo este vídeo, vamos a hablar ahora de un ejemplo rápido en España, pero para el concepto inflación y deflación, tranquilos que este vídeo también os sirve. Pero bueno, en España el INE, el Instituto Nacional de Estadística, elabora esta cesta de la compra en la que dice, pues bueno, hay unos productos básicos, una serie de servicios que se ponen en esta cesta y, entre comillas, los trabajadores del INE salen de compras, obviamente esto lo digo entre comillas, para valorar cuánto cuesta esa cesta hoy. Y como digo, la comparan con hace un mes y con hace un año, e incluso también con hace un trimestre. Son las variaciones mensuales, trimestrales o interanuales, ¿vale? Es decir, que hay diferentes variaciones. Y aquí, con las variaciones, es donde empezamos a encontrar nuestros amigos la inflación y la deflación. La inflación es cuando reiteradamente, es decir, repetidamente en el tiempo, ese IPC muestra una tendencia positiva. Es decir, que durante más de 2 meses o durante más de 2 trimestres estamos viendo cómo los precios están subiendo. Es decir, tan sencillo como eso, como que los precios están subiendo. Realmente, en una economía, si preguntaseis ¿qué es lo mejor que le puede pasar a la economía de mi país? Bueno, pues lo mejor que le puede pasar es una inflación moderada. Moderada para poderla controlar, pero inflación al fin y al cabo, porque quiere decir que los precios suben. Si los precios suben de manera controlada, las empresas ganan un poquito más, van ganando más porque esos precios están subiendo. Esa ganancia la pueden invertir, pueden contratar a gente, etc. Y la economía general del país sube. Al final, esto traducido, y después de darle muchas vueltas, acabaría siendo una subida del PIB, del PIB, del Producto Interior Bruto, que ya sabéis que es una de las categorías que nos marca la riqueza de un país. Así que podemos decir que una inflación moderada sería como la mejor opción que podríamos tener. Eso sí, la inflación trae una parte negativa. Si la inflación es alta, porque yo estaba hablando ahora de moderada, si la inflación es alta, es una inflación que no se puede controlar. Los precios crecen de manera descontrolada y se pierde poder adquisitivo. ¿Por qué se pierde poder adquisitivo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el poder adquisitivo quiere decir qué puedes comprar con tu salario. Es decir, con tu salario hoy, ¿cuántas barras de pan puedes comprar? Si el mes que viene, con el mismo salario, por culpa de la inflación, puedes comprar menos barras de pan, estás perdiendo poder adquisitivo. La cuestión es que la inflación desmesurada puede hacer que perdamos poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque al final casi que nuestro dinero empezará a valer poco, porque suben los precios, pero nuestro salario no sube al mismo nivel, por tanto, estamos perdiendo lo que decimos, poder adquisitivo. Claro, una de las falacias que entran en este momento es que habrá gente que dirá, bueno, si suben mucho los precios,
subirán también los salarios. Pero esto no ocurre así habitualmente, sobre todo si hablamos de una inflación alta. ¿Por qué? Porque a la empresa que nos contrate, ¿no?, que nos debería subir el salario, con una inflación tan alta, también le supone mucho más coste aquellos productos y aquellos servicios que tiene que contratar para dar abasto en su trabajo. Esto quiere decir que como suben los costes, no hay margen para que nos suban los salarios. Así que sí que vemos muchas veces, obviamente esto es una simplificación, el canal se llama Simple Política, por tanto todo es simplificación. Aquí habría muchos comentarios y muchas opiniones. Por cierto, caja de comentarios, dejadnos los comentarios que queráis. La cuestión que al crecer también los costes, porque el ritmo del precio de todo lo que compra la empresa también está subiendo, no hay margen para que se nos suba el sueldo. Y por tanto, problema, nos mantienen el mismo sueldo, pero el mundo está subiendo los precios. Por tanto, de nuevo, estamos perdiendo valor, estamos perdiendo poder adquisitivo. Con nuestro mismo salario estamos perdiendo poder adquisitivo. Vámonos al otro lado, vámonos a la otra cuestión, la deflación. Como podéis imaginar, si la inflación es que suben los precios, la deflación es que bajan. Es decir, que durante repetidas veces en el tiempo, ese IPC, el famoso IPC que hemos visto al principio del vídeo, pues tiene una tendencia negativa, es decir, que los precios caen. Y aquí viene una cuestión que a primera vista no parece muy lógica, y es deciros que la deflación es siempre peor que la inflación, sobre todo, obviamente, si la mantenemos en el tiempo. Cualquier cosa esporádica se cura fácilmente, cualquier cosa esporádica, pero si lo mantenemos en el tiempo, la deflación siempre es mucho peor que la inflación. Y en esta imagen estáis viendo al final una pregunta que os hago precisamente para que entendáis por qué la deflación es peor que la inflación. Si estáis pensando en compraros un coche, un electrodoméstico, algo, digamos, medianamente caro, algo en lo que os vais a dejar un dinero importante, y sabéis que los precios están bajando, porque las noticias hablan de deflación, porque las estadísticas, la sección de economía de los medios, hablan de que los precios están bajando, ¿qué hacéis? ¿Os lo compráis hoy ese coche, ese electrodoméstico, o esperáis? Hombre, la respuesta lógica sería que esperaríais, ¿no? Porque veis que los precios van bajando, es evidente que no vas a esperar a comprar un pollo o unas manzanas porque quieres comer hoy, pero una decisión de compra tan importante, o las decisiones de compra más importantes, sí que esperarás a hacerlas porque crees que los precios seguirán bajando. Por tanto, no consumes. Por tanto, las empresas sufren porque la gente no está comprando. La empresa del coche, el concesionario, la empresa que vende electrodomésticos, lo sufren. Si las empresas cierran, la gente pierde el trabajo. Si la gente pierde el trabajo, menos va a consumir todavía. Ya casi, sin importar si los precios suben o bajan, dejará de consumir porque no tiene dinero, porque ha perdido el trabajo. Y lo que estamos viendo es una rueda. Lo que estamos viendo es la rueda de la deflación, de una crisis por deflación que se va a mantener en el tiempo. Por tanto, la deflación es peor que la inflación, veis las consecuencias y sobre todo es importante también por una cuestión de que es mucho más fácil que se quede perpetua en el tiempo, que se quede permanente en el tiempo, por decirlo así. Vamos a ver cómo se curan tanto la inflación como la deflación. Empezaremos por la por lo de subir los precios. ¿Qué pasa si suben los precios? ¿Cómo lo curamos? Cuando empezamos a tener una crisis de demasiada inflación, ¿cómo lo curamos? Bueno, pues lo que podemos hacer, y en esto me remito a otros vídeos del canal, es subir los tipos de interés. Ya sabéis, los tipos de interés es el precio, por decirlo así, al que le sale a un banco conseguir dinero. Los bancos, para darnos créditos, etcétera, necesitan consumir dinero, necesitan pedir dinero. Y este tipo de interés es el precio más alto o más bajo al que van a pedir ese dinero. Bueno, pues si subimos los tipos de interés, los bancos no cogerán tanto dinero, por tanto los bancos no nos darán tantos créditos, por tanto nosotros no consumiremos tanto. Si no consumimos tanto, los precios deberían bajar. En casos extremos se puede llegar incluso a controlar los precios, a que oficialmente el gobierno llegue incluso a controlar los precios, a determinar que las cosas no pueden valer más de tanto. Estamos hablando, eso sí, de casos que se han dado en la historia, pero estamos hablando de casos que ya se conocen como hiperinflación y que en otro vídeo del canal pondremos ejemplos también bastante reales. Hablamos del crack del 29 en Estados Unidos, hablamos de la Alemania de los años 30, de la Argentina en 1989, hablamos de caso de hiperinflación que es
todo lo que habéis visto en este vídeo, pero de manera muy exagerada. Por cierto, hablando del vídeo, no lo podemos terminar sin preguntarnos cómo se cura la deflación. Y ya os he dicho que la deflación es más complicada, porque al final lo que tenemos es un círculo vicioso, esa rueda que os decía antes. Aquí que lo que nos va a tocar es bajar los tipos de interés. Recordad que para curar la inflación subíamos los tipos de interés, pues bien, para curar la deflación los bajamos. ¿Para qué? Para hacer más atractivo a los bancos que tengan mucho más dinero que prestarnos, que nos cojan y nos digan, oiga, ¿usted no quiere un crédito? Es que a mí me sobra el dinero, ¿quiere un crédito? Y entonces nosotros consumamos más. Además, la deflación se tiene que curar también con incrementar el gasto público. Es decir, que el gobierno, sea regional, nacional, lo que sea, se gaste dinero ¿en qué? Pues obviamente también en gasto público tipo obras, infraestructuras y demás, en contratación pública, en incentivos a las empresas. Bueno, la cuestión es que al final todo acabe llegando a que la gente, cada uno de nosotros, tengamos más dinero, nos incentiven a consumir. Por cierto, ¿dónde está el problema de la deflación? Que a mí me pueden subir el sueldo, que a mí me pueden dar un crédito, pero mi sensación de que mañana las cosas serán más baratas que hoy, sigo teniendo la misma situación. Por eso los expertos apuntan a que lo mejor para la deflación es actuar antes de que se produzca. A priori, lo que se tiene que trabajar es en herramientas que nos hagan prever la deflación y que sepamos exactamente o que sepamos intuir cuándo va a venir una deflación, porque es entonces cuando realmente podremos utilizar herramientas efectivas. Si antes os ponía casos como la Alemania de los 30, Argentina en el 89, ahora os pongo el paradigmático, el caso más famoso de deflación en el mundo, el que más ha durado, el que más ha sumido en una crisis a ese país, y es Japón, desde los años 90 sufriendo un caso clarísimo de deflación y sobre todo un caso de lo que estáis viendo también en pantalla, de ese círculo vicioso. Y estas son a grandes rasgos las diferencias entre la inflación y la deflación. Espero que la hayáis entendido mucho mejor. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, hacer like en el vídeo, suscribiros al canal para ver más vídeos como este y sobre todo dejad en los comentarios, pues bueno, cualquier comentario, cualquier opinión que tengáis sobre la inflación o la deflación. ¿Realmente creéis que es peor la deflación que la inflación o pensáis que sería mejor todo lo contrario? Ya sabéis que además podéis haceros mecenas de Simple Política en el enlace de patreon.com/simplepolítica, lo tenéis en la descripción de este vídeo. Bueno, pues os podéis hacer mecenas para conseguir mucho contenido en exclusiva, avance de todo lo que hacemos tanto en el canal de YouTube como en los podcasts y mucho más. Solo tenéis que ir a patreon.com/simplepolítica para descubrirlo. Y para descubrir nuevos vídeos ya podéis navegar por el canal o esperaros al próximo. Nos vemos en él. Hasta luego.